Bendito Señor, gracias por esta hora. Gracias por este tiempo hermoso que tú nos permites poder estar aquí y reafirmar en nuestro corazón aquellas convicciones profundas que tú quieres establecer en la vida de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia. Te entrego a ti este tiempo y te pido que nos hables profundamente al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que usted revise junto a mí estas declaraciones. ¿Está usted de acuerdo con que estas son declaraciones absolutas, totales, completas, que se bastan a sí mismas, de las cuales ni siquiera hay que entrar a revisar o reevaluar o recuestionarlas? El día de hoy, y en medio de todo un escenario de relativismo absoluto, yo quisiera que habláramos acerca de 7 absolutos que debieran ser determinantes respecto de la vida de todo ser humano. Tanto es así que el querer cambiarlas o modificarlas puede traer tremendas consecuencias posteriores a nuestra vida. Quien no esté de acuerdo que 2 más 2 es 4, sino que quiera asignar a esta declaración un valor distinto, un resultado distinto, puede hacerlo en su mente o en una conferencia o en una conversación incluso. Sin embargo, a la hora de construir un edificio, no tener en consideración este tipo de declaraciones totales o absolutas puede traer tremendas consecuencias, incluso llegar hasta la muerte. Cuanto más los siguientes 7 absolutos que quiero presentarles el día de hoy pueden llevar a una persona no solamente a la muerte, sino a la perdición eterna, por tratar de relativizar, de no considerar 7 aspectos concretos con los cuales todo ser humano debiera vivir y considerar cada momento de su vida. Estos 7 absolutos tienen este tipo de declaraciones. El primero es oración absoluta. Todo hijo de Dios, todo cristiano, debiera ser una persona de oración absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Es que alguien que practica la oración constantemente, la oración es una forma de vida, la oración es una comunicación constante, es una relación constante. Busca a Dios en la mañana, antes de cualquier actividad, consulta a Dios respecto de sus decisiones, antes de tomarlas, no después. Ora por la salvación del país, por la salvación de las familias, ora ante las enfermedades, ora ante las dificultades, ante los despidos. Ora constantemente. Ora por la iglesia, ora por los pastores, ora por los líderes, ora por los discípulos, por las personas. Es un hombre, es una mujer de alabanza y de dar gracias a Dios constantemente. Es una oración absoluta. Estos principios que vamos a ir viendo, con el que primero partimos, es oración absoluta, deben marcar la diferencia en nuestra vida. Y evidentemente la Biblia nos habla acerca de hombres y mujeres que vivieron en base a estos principios absolutos y totales. Cuando hablamos de oración absoluta, vamos a Santiago, capítulo 5, los versículos 13 en adelante, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza.
¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del eficaz del justo puede mucho, dice la Escritura. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, no era diferente, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oración absoluta implica que ante cada situación, ante cada decisión, ante cada adversidad e incluso ante cada bendición, la oración es parte de nuestra vida. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. 3 palabras y una declaración tremendamente potente, poderosa. Oración absoluta implica que alguien que se presume de cristiano hace de la oración no solamente una herramienta a la cual recurre de vez en cuando, como quien para clavar un clavo va y busca el martillo. La oración es más que una herramienta, la oración es un estilo de vida, es un absoluto. No se puede prescindir de la oración. No puedes pretender llevar una vida cristiana sin orar. No puedes pretender tener relación con Dios ignorando la oración. No puedes pretender tomar decisiones que estén involucradas dentro de la agenda de Dios, del plan de Dios, sin orar. Orar es un absoluto para quien se dice ser cristiano. Por ende, fácilmente uno podría decir, bueno, si tal persona dice que es cristiano, ¿cómo está su oración? Y es una pregunta que tenemos que hacernos, más allá de la cantidad. ¿Sí? La cantidad evidentemente es importante. Si tu oración es 1 minuto al día, la verdad es que efectivamente la oración va a ser no es un absoluto en tu vida. Eso quiero transmitirte. Pero la profundidad, la continuidad de la oración es una relación evidentemente. Y quien hace de la oración un absoluto, evidentemente tiene a Dios en primer lugar ante toda situación. Y la forma de tener a Dios en primer lugar es orando. Orad sin cesar. Elías, dice, era un hombre ferviente, era un hombre que tenía las mismas semejanzas, las mismas pasiones, luchaba con las mismas cosas. Sin embargo, era un hombre de oración ferviente, constante, continua. Se involucraba en la oración. Se involucraba en la oración. Un segundo absoluto es fe absoluta. Qué importante es la fe, ¿no es cierto? Fe absoluta, ¿qué quiere decir? Que confía incondicionalmente en Dios y en su palabra. Esta fe evidentemente se expresa en las convicciones con las cuales vive su vida cristiana. Es una fe inteligente, es una fe clara, es una fe que tiene fundamentos. No es simplemente creer por creer. A pesar de que hay momentos en nuestra vida en que no entendemos lo que está sucediendo, no sabemos lo que está pasando. Sin embargo, nuestra fe tiene sentido, nuestra fe tiene lógica. Nuestra fe es una fe absoluta. Creemos y comprendemos y entendemos que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo por nosotros, como dice la Escritura, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con Él? Nuestra fe está basada en los hechos de Dios, en quién es Dios. Ni siquiera tiene que ver tanto con nosotros. Con cuánta fe tengamos, es donde tenemos puesta nuestra fe. Mi fe es absoluta en Dios porque veo lo que Dios ha hecho. Porque comprendo que lo que Dios ha hecho hasta aquí es más que suficiente para confiar en que Él guardará mi vida, incluso más allá de la muerte. Fe absoluta. En 2 Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo aconseja a este nuevo liderazgo, a este nuevo líder emergente que tiene la responsabilidad nada más ni nada menos que encaminar, que cuidar lo que Dios le ha permitido sembrar a Pablo. Timoteo tiene
que seguir trabajando en este mismo principio. Y evidentemente Pablo le da consejos a Timoteo respecto de cosas que no tiene que hacer, pero cosas con las cuales tiene que ser muy claro, que tiene que mantener, que no tiene que perder. Segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo 5 dice, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, muy distinto a esta época. Oh, me miro feo, me voy. ¿Sí? No me gustó lo que me dijiste, me arranco, me dejo, me aparto. Soporta las aflicciones, ten fe. ¿Sí? Haz obra de evangelista, comparte del evangelio, háblale a otros acerca de la fe que tienes puesta en el Señor Jesucristo. Cumple tu ministerio, no salgas arrancando, por favor. Es una época en que tenemos que tener fe. Dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo entiende que su tiempo se acaba. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un tremendo hombre de Dios, lapidado, menospreciado, vapuleado, enfrentó tremendas dificultades, hasta naufragio, menosprecio, luchas, ¿sí?, críticas, pero de todas las cosas su declaración final es: he guardado la fe. He confiado en que Dios cumple lo que Él dice. He confiado en que si he perseverado en Dios, Dios va a guardar mi vida como Él lo dice. He guardado la fe, es una fe absoluta. Pero Pablo, mira, tú podrías haber contado otra historia, tú podrías haber llevado otra vida. Eres un hombre preparado, eres un hombre inteligente, eres un hombre con tremendos contactos, con capacidades. Mira el recorrido de tu vida, Pablo. ¿Cuántas dificultades, cuántas penalidades, cuántos problemas has sufrido? El consejo que Pablo le da a Timoteo es muy directo: sufre penalidades, guarda tu ministerio, haz obra de evangelista, persevera. Porque yo, dice Pablo, que estoy llegando al final de mis días, no me vanaglorio de cuánta gente evangelicé, no me vanaglorio de cuántas cosas Dios me usó, no me vanaglorio de haber escrito 3/4 partes del Nuevo Testamento, no me vanaglorio de todas las iglesias que pude levantar. Lo único, pero más potente que me queda, he guardado la fe. Y la fe no en mis obras, no en mis capacidades, no en lo bueno que yo he sido. O por el contrario, no que he sido tan malo. No tan malo. He guardado la fe en la palabra de Dios. He guardado la fe en que Dios es fiel. Y que Dios hace y dice y es quien dice ser. Confía incondicionalmente en Dios y su palabra. Oración absoluta. Fe absoluta. Un tercer absoluto es Biblia absoluta. Evidente. Biblia absoluta implica que la persona, el cristiano, permanece en la palabra de Dios, la lee y la estudia a diario, no de vez en cuando. En esta época de un tremendo avance tecnológico, en esta época de las redes sociales, creo que muchas veces luchamos con que hoy no he visto las redes sociales, cualquiera sea ella, ¿sí? No le voy a dar el crédito a ninguna en particular. Pero a veces no pasa un día en que no veamos las redes sociales. Y vale la pena preguntarse, ¿ha pasado más de un día en que no hemos leído la Biblia? Si no pasa un día sin que leamos las redes sociales, ¿cuánto más importante, cuánto más absoluto y más trascendente debe ser que leamos la palabra de Dios? Aunque sea un versículo, pero un versículo bien meditado, un versículo bien profundizado. Un versículo que se haga vida en nosotros, que nos renueve, como quien en mitad del desierto toma un vaso de agua y experimenta esa sensación refrescante. La Biblia, como principio absoluto, trae esa verdad a nuestra vida.
Biblia absoluta implica ese renuevo, esa ayuda, esa fuerza, ese refresco. Un versículo, hijos de Dios, puede marcar la diferencia. Quienes han escrito la historia respecto de Martín Lutero, siendo Lutero un hombre entendido y erudito en las Escrituras, un maestro incluso enseñaba cátedra respecto de la doctrina bíblica, hizo de Romanos 1:17 un versículo revelacional para poder comprender el poder del Evangelio. Un solo versículo, una sola palabra, una sola declaración tan potente como que el justo por la fe vivirá. Marcó uno de los movimientos y los renuevos más potentes en la historia del cristianismo, como es la época de la Reforma. Cuanto más un versículo bien estudiado, bien profundizado, bien aprendido, con sus puntos, sus comas y sus puntos y comas, puede marcar la diferencia en nuestra vida. Palabra absoluta, Biblia absoluta. El apóstol Pablo reafirma este mismo principio, como les he estado contando. Él le enseña estas cosas a Timoteo. Y dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 13 al 17, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tremendo. Tremendo, tremendo lo actual. Yo me abismo, hijos de Dios. ¿Qué quieren que les diga? Me llega hasta emocionar. Veo estas cosas, leo esta palabra y digo, aquí está el secreto. Aquí está la claridad del entendimiento. Me puedo perder las redes sociales, me puedo perder las noticias, me puedo perder una cantidad de información. Pero la Biblia adelantadamente me está diciendo lo que va a pasar en el mundo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, porque en el relativismo moral que estamos viendo hoy día, en que no hay absolutos, lo que cunde es el engaño y el engaño y el engaño y la mentira y la mentira y la mentira, la falsedad. No hay pruebas, no hay absolutos. Quien no considera la palabra de Dios es muy susceptible de ser engañado. ¿Sí? Es presa fácil. Dice el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aprovecho esta instancia y esta palabra para bendecir a todos los que en nuestro ministerio hacen una labor tremendamente importante en los ministerios infantiles. Hoy más que nunca los ministerios infantiles en nuestra sede y en todas las sedes, en todo el Centro de Liderazgo Misionero, no son guarderías. Hoy se hace una enseñanza y una actividad tremendamente importante. Vale la pena invertir el tiempo con nuestros hijos, con los niños, porque el día de mañana ellos crecen, es una obviedad, pero es tan obvio que se nos pierde. Y cuando no ha habido un buen fundamento, entonces evidentemente hay las consecuencias. Muy por el contrario, Pablo reafirma aquello aquí con Timoteo. Dice que desde la niñez has sabido matemáticas, inglés, álgebra, latín, astrofísica. No, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, evidentemente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Biblia absoluta, hijos de Dios. Este tercer principio que quiero que compartamos hoy y que lo mantengamos en nuestra vida, es tremendamente determinante. Es evidentemente un absoluto. En una época de total relativismo, nada tiene sentido. He visto durante la semana que muchos han hecho repercusión de la enseñanza que recibimos la semana pasada de parte del Señor a través de César Vidal, y que fue muy motivante.
Creo definitivamente que es importante confirmar estos principios de la necesidad de los absolutos. Y aquí vamos a ver 7. Llevamos oración absoluta, fe absoluta, Biblia absoluta. Qué importantes son estos aspectos para los tiempos que estamos viviendo. No en vano, Pablo, al aconsejar a este nuevo líder, a este líder emergente, a este hombre que iba a tomar la posta, le da este consejo: sigue las Escrituras, que has aprendido desde la niñez. No te apartes de ahí, no te cambies de ahí, no te muevas de carril. Como muchas veces pasa que vamos en una autopista o en una calle que tiene más de alguna pista y tratamos de buscar por dónde irnos, ¿sí? Cómo tratar de zafar del taco, de las dificultades, en fin. Mantenga su pista. No se cambie. No ande probando por la vida. No es tiempo. Nunca lo ha sido, pero hoy menos que nunca. Las Sagradas Escrituras. 4, Espíritu Santo absoluto. El precioso compañero, el precioso consolador. Una persona llena del Espíritu Santo camina lleno y controlado. En una época de total anarquía generalizada, el gobierno de Cristo a través del Espíritu Santo debe ser una norma para nuestras vidas. Me pregunto, ¿quién gobierna nuestra vida? Esta era una pregunta que se hacía constantemente en tiempos antiguos en nuestros ministerios. Ya sea quienes nos pastoreaban de manera personal, ¿sí? O aún entre nosotros, amigos, nos preguntábamos: ¿quién está en el trono de tu corazón? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu corazón? Esto que incluso llegó a tornarse como una broma. ¿Cómo está tu corazón? Es tremendamente importante esta pregunta, que nos la hagamos. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Es el Espíritu Santo? Miren, no son simples preguntas retóricas. Yo he querido evitar aquello, delante del Señor, de hacer simples preguntas retóricas que lo único que hacen es generar más culpa. Si no hay una respuesta sincera, fidedigna, verídica, de todo corazón, lo único que hacen estas preguntas es esto: ser retórico, ¿sí? Generar cierto contenido que lo único que lleva es a la culpa. Cuando realmente hay una convicción de decir: ¿sabes, Señor? Necesito que gobiernes mi vida. Esta pregunta entonces tiene una respuesta sensata, una respuesta de verdad, de todo corazón, como se dice. Una persona llena del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo absoluto, ya no vive para sí mismo, sino para Dios y para Cristo, para sus planes, para los planes de Dios. Cada día mostrará el fruto del Espíritu Santo, y es conocido por muchos de ustedes. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo tiene estas 9 manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Qué importante es que consideremos estos aspectos en nuestra vida. La acción del Espíritu Santo debe manifestarse en nosotros a través de estos frutos. Crecer en el amor, crecer en la paz, crecer en la templanza, el dominio propio también, ¿sí? En la paciencia, en la benignidad, en la bondad. Evidentemente en la fe, que ya lo vimos. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la agenda de Dios? No solamente para mí, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Estoy consciente de lo que Dios está haciendo? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo absoluto implica el gobierno del Espíritu de Dios en mi vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La acción del Espíritu Santo se manifiesta en los frutos. En mi forma de hablar es una forma, en mi forma de actuar evidentemente, en mi forma de relacionarme, aún en mi forma de vestir.
la acción del Espíritu Santo, cuando el gobierno del Espíritu Santo está en una vida, cuando hay Espíritu Santo absoluto, todo habla. Todo habla. Es un complemento, es un continuo. Y sabemos que el Señor Jesús enseñó que de lo profundo del corazón eso habla a la boca. Eso hablamos. Una persona grosera, vulgar, soez, evidentemente manifiesta que en su interior no está precisamente el gobierno del Espíritu Santo. Muy por el contrario, está el gobierno de su yo, de su carne. Espíritu Santo absoluto implica el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quinto, amor absoluto. Amor absoluto. Una de las declaraciones que más se ha tomado en este tiempo para relativizarlas es precisamente esta. Pero la Biblia hace una descripción concreta de lo que es amor. Porque hoy día muchos cantantes, filósofos contemporáneos, youtubers, en fin, las personas que interactúan en las redes sociales, cada uno tiene su descripción del amor. ¿Qué es lo que deben considerar el amor? La Biblia no ha guardado silencio respecto de esto. Uno de los capítulos más extraordinarios en la definición del amor es 1 Corintios capítulo 13. Una descripción extraordinaria respecto del amor, respecto de las características del amor, de la preponderancia del amor. Amor absoluto es alguien que ejercita el amor por fe en sus semejantes, en los hermanos en Cristo, en el ministerio. Amor absoluto es alguien que ora por las personas, que las cuida, que se preocupa. Este es un desafío continuo, completo. No es solamente cuando se preocupan por mí. Muchas veces el reclamo viene desde ¿por qué no me consideran? Eso no es amor precisamente. Nadie puede dar lo que no tiene, evidentemente. Entonces muchas veces ese reclamo de que no me miran, es que no se preocupan, es que no me llaman. No estoy diciendo que todas las veces que piden oración sea un reclamo, no me malentiendan por favor, sino que el amor evidentemente está para dar. Uno de los versículos más básicos y más reconocidos en la cristiandad en general es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó nada más ni nada menos que a su propio Hijo. Amor absoluto implica entrega más que demanda. Esto es el punto que quiero ir. Amor absoluto es una persona que ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, entregándose, sirviendo, perdonando y orando. En este capítulo magistral que habla acerca del amor en 1 Corintios capítulo 13, yo quiero destacar dos versículos. El versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Y el versículo 13 complementa, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor tiene una preponderancia, el amor es absoluto, pero no es esta concepción manoseada del amor, no es esta concepción hasta sucia del amor. ¿Sí? Hoy día, lamentablemente, tanto se ha manoseado este amor, esta concepción del amor, que hoy día existen conceptos como amor enfermizo. Cientos de cantantes sacan canciones que hablan de lo enfermo de ciertas relaciones, de lo perjudicial que me hizo tu amor, dicen algunas declaraciones de las canciones. ¿Qué amor tan miserable? Y hay un reclamo cuando el amor evidentemente es una de las cosas más potentes que podemos tener en este mundo. Esta declaración de Dios es amor es un absoluto. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Dios es amor. No es que Dios tiene amor. No es que Dios puede entregar amor. Es que Él es amor. Pero cuando Dios no está en mi vida,
¿Qué clase de amor puedo entregar? Precisamente el que describen las canciones que se escuchan diariamente en las radios, en las redes sociales y en otros lugares. Un amor enfermizo, un amor quejumbroso, un amor sucio, un amor que hace daño. Van a pasar todas las cosas, dice 1 Corintios 13:8. Se va a acabar la profecía, las lenguas y aún la ciencia se va a acabar. Pero el amor no va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y quien tiene a Dios, evidentemente, experimenta esa clase de amor. Un sexto punto en estos 7 absolutos es compañerismo absoluto. Hoy más que nunca he visto y he reafirmado qué importante es pertenecer a un cuerpo. Qué importante es tener una iglesia en donde congregarse. Hemos visto evidentemente, esto ya no es novedad, que hemos estado limitados en nuestra forma de congregarnos. Pero alabo a Dios por esta oportunidad que tenemos a través de estos distintos medios de poder mantenernos en contacto, de poder saber los unos de los otros, de poder relacionarnos de una u otra forma. Compañerismo absoluto es generoso, satisface las necesidades de los demás, se consagra a sus discípulos y a quienes le lideran, evidentemente, le pastorean. Mantiene buenas relaciones con sus familiares y amigos, no se enfrasca en discusiones obtusas. Compañerismo absoluto entiende que por sobre todas las cosas hay una acción espiritual. No se enfrasque usted en las personas. No se enfrasque en discusiones vanas. Este mismo consejo que Pablo le da a Timoteo. Desecha las cosas de viejas, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Las peleas necias no tienen sentido. Compañerismo absoluto. Es alguien que está y entiende el valor de pertenecer a un cuerpo. No simplemente de ser amigo de mis amigos o de las personas que me caen bien, sino evidentemente entregarse por los demás. Uno de los sellos de la primera iglesia se manifiesta en Hechos capítulo 2, diciendo el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo es esto posible en nuestra época? Las cosas absolutas tenían esa preponderancia. Esto es absoluto y sobre esto no hay discusión. Un solo Dios, una misma fe, un mismo bautismo, un solo Salvador, una sola fe. Un Dios y Padre que es por todos y en todos. Compañerismo absoluto implica compromiso. Y hoy más que nunca lo estamos viendo en todo orden de cosas, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel nacional, a nivel mundial. Nadie se compromete con nadie. En general, el único compromiso que podemos ver notoriamente en este tiempo es: estoy comprometido conmigo mismo. El único compromiso válido es con mi propia causa, con mis propios deseos, con mi propia felicidad. En el papel eso suena muy hermoso, pero no es absoluto. Compañerismo absoluto implica lo que la iglesia primitiva vivió: tener en común todas las cosas. Un séptimo absoluto y final: obediencia absoluta. ¡Wow! No imaginó que a lo mejor esto iba a considerarse, ¿sí? Obediencia absoluta. En estos tiempos, ¿verdad? Obediencia absoluta es alguien que se sujeta a Dios y a las autoridades con obediencia sincera. Su corazón está dispuesto a obedecer a quienes están por sobre él o ella, en fe. No hay otra forma.
No hay otra manera. En épocas en que el puño en alto, cerrado, bien apretado y bien levantado de tal manera que todos lo sepan y todos entiendan qué simboliza este gesto, en épocas como esta, es en donde debemos de ser más claros respecto de este principio de obediencia absoluta. Por lo general, los cristianos voluntariamente, a diferencia del puño cerrado y bien levantado, levantamos nuestras manos y abrimos, ¿sí?, nuestras palmas a Dios en señal de entrega, de rendición. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Obediencia absoluta. Por fe. Por fe. Josué capítulo 24. Dice el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Obediencia absoluta es lo que Dios espera de nosotros, ni más ni menos. Sí, no solamente lo digo yo, lo dice la Escritura. Dios espera de ti y de mí obediencia absoluta, no queja absoluta, no reproches absolutos, no excepciones absolutas, no respuestas circunstanciales, porque esto lo vivimos en fe. Comprender que Dios nos responderá, comprender que Dios está pendiente de nosotros, comprender que Dios espera que le obedezcamos y que evidentemente también, como dice la Escritura, nos sujetemos los unos a los otros. Es un aspecto esencial de la vida cristiana. No nos olvidemos que producto de su rebelión, Lucifer fue echado del cielo. La rebeldía, bajo ningún punto de vista, podrá manifestar el carácter de Dios. Muy por el contrario, obediencia absoluta grafica claramente lo que Dios espera de nosotros. A lo mejor no hay algo tan simbólico como esta piedra que Josué grafica, pero que nunca se nos olvide que un día invitamos a Cristo a nuestra vida voluntariamente y hicimos un compromiso de obedecerle hasta el final.
de permanecer fiel a Él hasta el final, con todo lo que aquello implica. Obediencia absoluta, hijos de Dios, implica una actitud en nuestro corazón que tiene que cambiar. De otra manera es imposible. En estos tiempos de tanto relativismo, estos 7 absolutos son tremendamente importantes. Todos estos que están mencionados aquí demandan de nosotros un cambio de corazón. Demandan de nosotros disposición. Demandan de nosotros que en este tiempo invoquemos a Dios de todo corazón y nos volvamos a Él. Yo te invito a orar en base a esta realidad. Padre, humanamente estos absolutos son imposibles. Humanamente esto es un desafío de marca mayor. Esto es algo que no solamente trasciende esta época, trasciende cada vida y a cada persona. Estos 7 absolutos son principios establecidos en tu palabra, declarados, mencionados a lo largo de toda la Escritura, vividos por hombres y mujeres cuyas vidas manifestaron estos principios en medio de todas las generaciones, en medio de distintos pueblos y distintas realidades, pero como eran absolutos, trascendían las circunstancias, trascendían los momentos, eran determinantes y trascendentes, y guardaron en muchos aspectos las vidas de aquellos que, llegando al final de sus días, pudieron, como el apóstol Pablo, decir: he guardado la fe, he acabado la carrera, he cumplido mi labor. Oración absoluta, fe absoluta. Revístenos de estas realidades en nuestros corazones. Biblia absoluta, Espíritu Santo absoluto, amor absoluto, compañerismo absoluto y obediencia absoluta. Bendito Señor, que en esta obra cada uno podamos meditar en nuestro corazón, y así como Josué desafió al pueblo y les hizo comprender hacia el final de sus días que humanamente no podían servir a Dios en sus perspectivas, en sus relativismos, con sus actitudes, con un corazón perverso. Demandaba la palabra de Dios que ellos estuvieran dispuestos a obedecer a Dios, a tener una actitud diferente. Y el pueblo dijo: sí, queremos hacerlo. Bueno, hoy, que el Espíritu Santo nos hable a cada uno, que cada uno, como el pueblo de Israel, pueda tomar una decisión delante de Dios. A lo mejor no hay una piedra o no hay un simbolismo, pero esta prédica, esta enseñanza, este desafío quedará aquí en las redes sociales o en esta plataforma para atestiguar a nuestras vidas que hoy, que un día como hoy, hemos dicho: sí, yo quiero que estos principios sean absolutos en mi vida. Yo quiero, oh Dios, te manifiesto en este día y lo deseo para mí: ser un hombre, ser una mujer, ser un adulto, ser un joven o un niño de oración absoluta, de fe absoluta, de Biblia absoluta, de Espíritu Santo absoluto, de amor absoluto, de compañerismo absoluto y de obediencia absoluta. Oh sí, Señor, y hoy voluntariamente no levanto ya mis puños como a lo mejor lo hacía en otro tiempo, en son de rebeldía, en son de queja, en son de desafío. Hoy levanto mis manos a ti, Dios, diciendo: aquí está mi vida, Señor. Aún inclino mi cabeza y humillo mi corazón para pedir tu presencia, para invocar tu presencia, oh Dios.
Porque como el pueblo de Israel lo hizo, así quiero hacerlo yo también. Y que este día sea una señal, una declaración potente del desafío que tú tienes para mi vida, para este tiempo. Oh bendito Señor, aquí está mi vida, Dios. Si en otro tiempo levanté mi puño en alto, bien cerrado y bien apretado en desafío contra Dios y contra toda persona, hoy, Señor, en señal de compromiso contigo, de estar de acuerdo con estos absolutos, levanto mis manos, inclino mi cabeza y humillo mi corazón delante de ti, Señor. Y si hay más personas con las cuales yo me estoy reuniendo en esta hora, por tu gracia me permite tener otras personas alrededor, que también ellos, Señor, puedan testificar que un día yo incliné mi vida a ti, que desafié mi vida contigo, que esperé en ti, que confié en ti, que dije, yo quiero estos absolutos, no los puedo vivir humanamente, pero los quiero para mi vida, los necesito, Dios, los deseo, son imprescindibles, no puedo prescindir de ellos, por eso son absolutos. Porque no cambian, porque tú no cambias, Aribousa, eso es lo que dice tu palabra. Porque tú no cambias, oh Dios. Por eso no hemos sido consumidos, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque tú eres igual, porque tú eres el mismo Dios, fiel sobremanera. Yo necesito vivir de acuerdo a esos absolutos. Necesito vivir de acuerdo a estas verdades, porque el mundo está destruyendo los fundamentos y no verá, no sabrá, no entenderá, no tomará resguardo, recaudo cuando todo se caiga a pedazos. Porque están socavando los fundamentos y recibirán, como dice tu palabra en Romanos capítulo 1, en sí mismo la paga por sus pecados. Porque el día viene, Señor, y se acerca y se apresura, no se retarda, no se vuelve más lento, no se demora, se apresura el día de tu venida. Y el mundo no verá, no se percatará de que llega el día temible, grande y temible, como dice la Escritura, el día de Jehová de los ejércitos. Pero nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en ti, y que en este día voluntariamente decimos necesito vivir de absolutos, seremos librados de aquella hora de una manera gloriosa. Y daremos testimonio, oh Señor. Porque tú no te vas a llevar una iglesia pecadora, no te vas a llevar una iglesia débil, no te vas a llevar una iglesia mediocre, no te vas a llevar una iglesia quejumbrosa. No, la iglesia que tú vienes a buscar es una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, resplandeciente, cuyas vestiduras son blancas, de lino fino, dice tu palabra. Una iglesia poderosa, una iglesia con prodigios, una iglesia con señales, una iglesia que orará por milagros y verá milagros. Una iglesia diferente, porque anhelamos y esperamos y creemos, Señor, que habrá un avivamiento hacia el final como nunca se ha visto. Y muchos se volverán a ti. Y muchos conocerán de ti. Y tendrán que, después de una vida de absoluta rebelión y relativismo, volverse a estos absolutos de tu palabra. Oh bendito Señor, hoy alzamos nuestras manos a ti, inclinamos nuestras cabezas y humillamos nuestro corazón. Y queremos adorarte de sincero corazón, bendecirte y honrarte. Y entregarte a ti este tiempo, poderoso Señor. Llena este momento de tu presencia, llena este momento de tu alabanza, llena nuestras vidas de exaltación y grandeza a tu nombre.
Bendito, poderoso y santo Señor. Para ti es la honra, la gloria y la exaltación. Bendito sea tu nombre. Te honramos, te bendecimos y te adoramos, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor.